Y con motivo a las festividades navideñas, son tiempos de reflexión, tiempo de unidad, tiempo de vivir en comunión los unos con los otros, pero también con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versículo 5 y 6, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo que ya inició en esta semana, hacemos un llamado y el mensaje de advertencia consiste en que tenemos que poner a un lado las diferencias y comenzar a vivir en unidad, a vivir en armonía, a alegrarnos unos con los otros, con los éxitos, a, como dice la misma palabra, llorar con los que lloran y reír con los que ríen, gozarse con el éxito de los demás y lamentar la pérdida de otros. Todo tiene su tiempo, dice la misma palabra de Dios. Hay tiempo de abrazar, hay tiempo de no abrazar, hay tiempo de besar y hay tiempo de no besar, hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Este tiempo tenemos que vivirlo en unidad, y la unidad se muestra haciendo a un lado la diversidad, las diversas formas de pensamiento, las diversas formas de interpretaciones de cosas, los partidos, los colores, las ideologías, y fomentar la unidad familiar unos con los otros, la unidad entre los amigos, mostrarse diferente, no por la época, sino porque el tiempo en que estamos viviendo lo amerita. Amerita que tú y yo marquemos la diferencia, amerita que tú y yo seamos entes de luz para otros. Y eso lo puede lograr cuando le damos apertura en nuestros corazones al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuando le damos apertura en nuestros corazones al Espíritu Santo, cuando le damos apertura en nuestras mentes a la imagen y a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. En este tiempo, aunque históricamente no coincide, pero en este tiempo se celebra el nacimiento de nuestro Señor y Salvador de Jesucristo. Como le dije anteriormente, no coincide por la época históricamente, pero ya que se celebra a nivel mundial, Jesucristo representa unidad entre Dios y los hombres. Dice su palabra en Juan 14:6, porque no hay otro, no hay un camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo está diciendo que el único que puede conectarte con Dios es Jesús. Y ya que se celebra su nacimiento, hay que entender que a través de Él es la única forma en que podemos llegar a nuestro Dios. La única forma de conectarse con Dios Padre es a través de Jesucristo. Él lo dijo claramente, nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando se habla de nadie, es nadie. Y dice, si no es por mí, nadie viene al Padre. Es decir, solamente Jesús es el puente que nos puede transportar, que nos puede llevar, que nos puede hacer llegar al Dios Todopoderoso. Por tanto, si se habla de unidad, eso es lo que representa Jesús. ¿Cuál era la unidad que tenía Jesús con su Padre? Dice que tú y yo uno solo somos. Y también decía que no hago si no veo a mi Padre hacer. Jesús hablaba de una coinonía intrínseca entre Él y su Dios Padre. Lo que significa entonces que Él es la muestra exacta y más excelente de unidad. Dios en estos tiempos, a través de su palabra, nos revela, nos enseña y nos guía, nos insta a que la unidad familiar, la unidad entre hermanos es lo que debe de ser lo prioritario en este tiempo que empezamos. Pero no que termine cuando termine esta época, sino que pueda continuar en el transcurso de los tiempos. La unidad siempre será buena, la unidad siempre será necesitada. La disensión y la discordia
es siempre la semilla de Satanás, la semilla del enemigo. Dice su palabra que 7 cosas Dios aborrece y aún 8 no les gusta. Y una de ellas es el que pone discordia entre hermanos. Dios nos llama a través de su palabra a desechar la disensión, a desechar la discordia, a desechar aquellas cosas que provocan división entre las personas. Más al contrario, insta a que estemos en unidad. Y en este tiempo de festividades navideñas, es tiempo de vivir en unidad. Echa a un lado la división, echa a un lado la envidia, echa a un lado los celos y llama la unidad por medio de Jesucristo. Este es el mensaje de advertencia. Es tiempo de vivir en unidad, no porque entramos en una época de festividades que dan alusión al nacimiento de Jesús, sino porque siempre la unidad será la diferencia en tiempos de crisis.